es biodiversidad? Mira, a la mayoría del público medio, ¿no? Quizás entienda por diversidad que es las especies, o sea, la cantidad de especies que viven en un lugar. Pero realmente la biodiversidad es mucho más que eso. La diversidad se refiere en general a todos la organización de los seres vivos. Dígase los genes, dígase los individuos de una población, dígase las poblaciones. Por ejemplo, ¿qué más diverso que las poblaciones humanas? La de África, la de Asia, la de Europa, etcétera, sin tener la consideración de que una es superior a otra. Todas son iguales desde el punto de vista genético y biológico. Pero también está la diversidad entre especies, que es la que más se usa. O sea, la especie es una categoría biológica que diferencia a un organismo de otro que de forma usual no se cruza. Pero también está la diversidad de hábitat, o sea, de lugares donde viven esas especies, y la diversidad de ecosistemas, que son el conjunto de todos los factores ambientales, de hábitat y no biológicos que interactúan. Casi siempre hablamos de biodiversidad, por supuesto, referido básicamente a la riqueza de especies que hay en un lugar y a su posible extinción. Pero yo voy a insistir más en otra cosa, o sea, la utilidad de conservar la biodiversidad. Porque sencillamente muchas personas se preguntan, bueno, ¿para qué tengo yo que conservar, no sé, escarabajos, hormigas, libélulas o pajaritos que andan por ahí perdidos? Y es que, como bien se sabe, desde el punto de vista ecológico, todo está conectado. La biodiversidad realmente ofrece mucha utilidad al hombre, y cuando se reduce un poco, esas utilidades se pierden. Por ejemplo, en la agricultura, a cada rato se originan productos de esa biodiversidad, nuevas plantas o animales que se pueden domesticar o pueden ser utilizados de alguna manera útil. Gracias, hace un montón de años, por ejemplo, las aves. Pero ahora resulta que hay toda una industria solamente para observar aves. Y de una manera que se está haciendo de tal forma que se conserven esas aves para poderlas seguir observando. Bien, eso no ocurría quizás hace 50 años. Cuando se va al campo a observar plantas o animales, ya está estudiado con detalle y con análisis y todo, de que realmente eso mejora la salud física y mental de las personas. Pero repito, también hay una ciencia llamada para los animales zooterapia, donde prácticamente muchas aves, por ejemplo los periquitos o los caballos, de una forma específica mejoran la salud de muchas personas con trastornos físicos o mentales. Eso es increíble. Y como ven, he mencionado dos de los beneficios de la biodiversidad en la agricultura y en la salud humana. Pero hay otra importantísima que inclusive se ve mucho en Cuba, que son los servicios ecológicos que presentan los animales, las comunidades de aves y los ecosistemas. El caso clásico que hemos estudiado y hemos vivido son los manglares. Los manglares protegen la costa. Los manglares son reservorios de los peces que se pescan y nosotros nos lo comemos. Si se pierden los manglares, todos esos servicios se pierden. Por eso es que aquí se está luchando, hay especialistas dedicados a eso, a la recuperación de los manglares. Nos encontramos justamente en un área de manglar, en el área protegida Río Cojímar. Este manglar se caracteriza por la presencia de una especie prácticamente monodominante en el bosque, que es la Uncularia racemosa, con el nombre vernáculo que se le conoce en la población es de patabán. Estamos haciendo el levantamiento de una parcela. Esta parcela consiste en marcar un área de 10 por 10 metros e inventariar todos los árboles que están presentes. Para mantenerla en el tiempo utilizamos un GPS que nos da el geoposicionamiento para poderla encontrar en otro momento. Y después que hacemos este inventario, medimos los árboles, medimos el tronco de los árboles a 1,30 del suelo para conocer su área basal, medimos la altura, la cobertura y toda una serie de otros datos como es la parte de suelo, que nos permite tener estos datos en el tiempo y cada cierto tiempo realizar una medición que nos dice
si el manglar está manteniendo su salud o si algo lo ha afectado y hay algún detrimento. Esto lo hacemos fundamentalmente para el conocimiento del ecosistema de manglar en relación a los cambios que puedan ocurrir en el país con la elevación del nivel medio del mar debido al cambio climático. Los manglares en sentido general conforman extensas áreas boscosas que se distribuyen en las zonas tropicales y subtropicales de todo el planeta. ¿Dónde evolucionaron los manglares? Bueno, el punto de evolución, o sea, donde surgen las especies de manglares, fue en la región Indo-Pacífica. Como es de conocimiento, el océano Índico es un océano que tiene una elevación, cambio de marea muy amplio, hasta 6 metros. Y esto propició el desarrollo de estas plantas muy particular que están asociadas a un ambiente acuoso y marino, es decir, hay sal y hay agua. En este surgimiento de este grupo de especies que conforman los manglares, pues aparecieron toda una serie de adaptaciones de la parte vegetal al ambiente marino y acuoso. Estas transformaciones o estas adaptaciones fundamentalmente están dadas en la parte morfológica, desarrollando toda una serie de sistemas de raíces que le permiten, primero, sujetarse en este ambiente fangoso, lodoso, cenagoso, atrapando sedimentos y que les permiten respirar en momentos de que sube la marea. Y también otra particularidad muy importante es que las semillas germinan sobre el árbol y entonces muchas de estas plantas son vivíparas o semivivíparas porque cuando caen ya han germinado y al encontrar un ambiente apropiado inmediatamente salen las hojitas y las raíces y el establecimiento es facilitado. Y en Cuba, en el archipiélago cubano, hay 4 de estas especies, que son Rhizophyra mangle, mangle rojo, como decíamos anteriormente, Avicennia germina, mangle prieto, Laguncularia racemosa, patabán, y una especie que se considera como periferal o acompañante, que es Conocarpus erectus. Ahora, en Cuba específicamente, función de los manglares, de gran importancia, que hay que tener en consideración. Los manglares ocupan prácticamente más del 50% de los bordes costeros de nuestro archipiélago. Estamos hablando de la isla de Cuba propiamente dicha, de la isla de la Juventud y los más de 4.000 unidades costeras, cayos, islas, isletas que conforman nuestro archipiélago. Y actualmente el 20,1% de la superficie boscosa del país. Esto nos está dando idea de la importancia que tiene como ecosistema estos bosques. Pero además de eso, como ocupan los sitios costeros, como están en ambiente costero, forman parte de los humedales costeros y tienen una labor protectora muy importante. Entre los servicios ambientales que prestan, el de la protección de las costas es el de mayor importancia, porque al proteger las costas también están evitando que penetre la cuña salina hacia las tierras fértiles y agrícolas. Están evitando también que las marejadas, las tormentas, los huracanes causen daños mayores a la población y a las instalaciones económicas de nuestro país. Y otro aspecto muy importante es que con la elevación del nivel medio del mar pronosticado en escenarios para el 2050 y 2100 debido al cambio climático, pues también tenga una función protectora. Amén de la función ecológica que tiene, propiciando toda una serie de elementos para la biodiversidad y de especies que tienen valor económico y de uso para las poblaciones. No por gusto, muchas poblaciones en nuestro país se establecen en sitios cercanos a los manglares porque son sitios de pesca de diversas especies, tanto de peces como moluscos, como crustáceos, que forman parte de la alimentación y sobre todo de la vida de estos pueblos pesqueros. Tenemos los bosques nublados, como su nombre lo indica, son bosques que vamos a encontrar en las partes más altas de las montañas. Y debe su nombre a que en esa altura las nubes están tocando el bosque, son bosques ya alrededor de los 1500 metros y precisamente el ambiente que vamos a encontrar en esos bosques son de muchísima humedad. Evidentemente ellos pasan gran parte del día con el vapor de agua de las nubes sobre ellos. Eso hace que estos bosques sean prácticamente colectores de humedad. Son bosques que uno camina y le gotean las hojas encima, si uno se apoya en un tronco hay muchos musgos
y realmente el agua chorrea. Son bosques de una gran saturación de la humedad ambiental, producto precisamente de encontrarse en esa situación tan alta y con las nubes tocando sobre ellos. Los bosques pluviales se encuentran normalmente en las montañas, pero no a tal altura, e incluso pueden vivir en la llanura. El nombre de bosque pluvial que nos indica que son lugares de alta pluviosidad. Se encuentran sobre todo en las laderas norte de las montañas orientales, donde todos los vientos alisios llegan con las nubes cargadas de lluvia y precisamente descargan las lluvias sobre esta zona, y de ahí su nombre de bosques pluviales. Por lo tanto, entre los bosques nublados y los bosques pluviales son los bosques húmedos de Cuba y no tienen problema de sequía, es decir, son bosques que realmente tienen resuelto su problema de agua todo el año. Más hacia las llanuras podemos tener dos tipos de bosques: los bosques siempre verdes, los cuales, como su nombre lo indican, sus árboles siempre tienen las hojas durante todo el tiempo. Son bosques de una pequeña sequía, pero realmente conservan el verdor de sus hojas durante todo el tiempo. Y también en las llanuras, pero en aquellas regiones donde la lluvia ya es más escasa, hay un periodo de sequía más marcado, tenemos los bosques semideciduos. ¿Qué significa semideciduo? Significa que algunas plantas, sobre todo aquellos árboles más altos, van a perder sus hojas en la época de la sequía. ¿Por qué estos árboles pierden sus hojas y no nos da este aspecto semiseco, semideciduo en un bosque, en una comunidad? Porque son árboles que durante la sequía, para poder resistir esa época, eliminan los mecanismos de transpiración. Y los mecanismos de transpiración son las hojas. Por lo tanto, ellos son capaces de perder casi todas sus hojas y poder resistir de esa manera la sequía. Ante esta pérdida de hojas en un conjunto, pues nos da este aspecto de semideciduo y siempre verde. Y semideciduo en el caso de la sequía y siempre verde también. ¿Qué sucede? Que estos dos tipos de bosques son los más comunes en las llanuras y por lo tanto fueron los más destruidos. Realmente aquí estaba nuestra riqueza tanto en madera como en las tierras fértiles de la llanura que ellos ocupaban. Son bosques de los cuales tenemos pequeños relictos en algunos parches que están dispersos entre los terrenos llanos de Cuba. Estaba copulando, se nos escapó la otra y no pudimos... ¿Y quién se te escapó, el macho o la hembra? Ni idea, profe, esto está difícil de identificar. Mira, tú ves, eso está magnífico. Y ni qué decir de los insectos polinizadores y algunas aves como los zunzunes, que ayudan justamente a que las plantas se reproduzcan, y muchas de esas plantas son útiles al hombre como adorno, como alimento, como forraje. Es increíble. Y más increíble es que las personas no piensen en nada de eso y salgan por ahí a destruir aves o a destruir ecosistemas donde todas esas especies y todos esos servicios se pierden. Ahora bien, hay un grave problema. ¿Qué es una especie? Ese concepto está variando continuamente y todavía los taxónomos no se ponen. Después hay diversidad de poblaciones. Un trabajo detallado que hicimos de la Jutiá Conga es que increíble, tiene una diversidad en sus poblaciones increíble. Por ejemplo, con respecto a un índice de retención de agua, era de esperar. El índice de retención de agua en el cuerpo, en las jutías que viven en zonas xerofíticas y en manglares, es más altísimo y significativo que la que viven en bosque, porque en el bosque sí hay fuentes de agua. Fíjate, son la misma especie, pero fíjate cómo tienen una diferencia adaptativa. Y quiere entonces decir que si tú vas a conservar la Jutiá Conga, tienes que conservar esa diversidad adaptativa, porque si no la estás perdiendo. Vamos a suponer que se extingan todas las Jutiá de los Cayos. Ay, voy a soltar de bosque, no, está perdiendo el tiempo, no están adaptadas, porque ya millones de años que evolucionaron y una se fue para el bosque, había agua, y la otra tuvo que seguir. Además, hay otras variantes. Las de Cayo son más chiquitas, tienen menos potencial reproductivo, todo eso se confirmó. Por eso, repito, ahora la conservación hace más énfasis, no en la especie, sino en las llamadas unidades de conservación.
que son aquellas poblaciones que precisamente están diferenciadas. Tiene que especificar a cuál está protegiendo. Y en Cuba las más amenazadas son las de bosque, porque sus poblaciones son más pequeñas. El otro nivel es el nivel de comunidad, que fue el ejemplo que te di anteriormente. Yo no voy a trabajar un ave insectívora, voy a trabajar la comunidad de aves insectívoras en contraposición a las que son granívoras, a las que son forrajeadoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pero muchos de estos grupos son especies indicadoras. Verbigracia, las mariposas en conjunto, no una especie de mariposa, en conjunto son especies indicadoras, sobre todo de alta contaminación, del bosque, de los ríos, etcétera. Y por último está el ecosistema, que ya es mucho más difícil, porque ahí, si voy a estudiar una comunidad, digamos, de mariposas, y estoy teniendo en cuenta además todos los efectos ambientales que hay donde ellas viven, ya estoy hablando de un ecosistema. Y paisaje es quizás el más bello que hay en Cuba, me fascina el paisaje de Viñales, conjuntos de ecosistemas, que lo estás estudiando en conjunto. Eso, como tú comprenderás, es mucho más difícil todavía de asimilar. Como dije al principio, todo está relacionado con todo, y por consiguiente a veces el enfoque del estudio de la diversidad se hace solamente con las especies por separado, y no, hay que estudiar también las interacciones entre las especies. Por ejemplo, ya se conoce con detalle que es, en general, las especies de aves insectívoras, al interactuar justamente con las especies de árboles del sotobosque, que donde más insectos encuentran, indican la salud de ese bosque. ¿Por qué? Porque usualmente un bosque mal manejado pierde enseguida el sotobosque. Consecuencia, se desaparecen las aves insectívoras. El año pasado demostramos que aquí en Cuba eso ocurre también. En un lugar donde está prohibido porque, bueno, por homenaje merecido al Che, ahí hizo una acampada y ese bosque está perfectamente conservado. Sin embargo, alrededor de él, eso es en el Escambray, están otros bosques, pero están totalmente destruidos. Resultado, el porcentaje de aves insectívoras en este lugar que se llama Caballete de Casa es del 60%, pero los demás baja hasta el 30% y el 20%. ¿Por qué? ¿Qué me está indicando las aves insectívoras? Que se está degradando el bosque. Y ejemplos como eso tenemos muchos, y debería hacerse énfasis en estas especies indicadoras que son de algún disturbio ecológico por el cual se está perdiendo la diversidad, tanto en tierra como al mar. De especies indicadoras hay en el mar y especies indicadoras hay en la tierra. Nosotros preferimos las aves insectívoras porque, bueno, va fácil de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente nosotros los humanos, que somos los que estamos justamente destruyendo la diversidad, hemos creado una ciencia que es precisamente la ciencia de la conservación, en este caso específicamente la conservación de la biodiversidad. Esta conservación, entre otros de sus mecanismos, está justamente crear áreas protegidas que en teoría estén libres de la actividad humana o que se haga de forma sostenible. ¿Qué quiere decir que se haga de forma sostenible? Es decir, por ejemplo, aquí en Cuba, que es muy típico, capturar aves canoras para llevárselas para sus casas o para venderlas. Bueno, si se hace una investigación y se demuestra que hay 4 sostenibilidades en ese aspecto, entonces es sostenible, casi nunca se cumple. Primero, usted está cogiendo esos pajaritos y no está afectando la tasa de reproducción de la población. Digamos el negrito, que es uno de los favoritos. Si usted saca de la población más individuos de los que nacen, entonces esos que nacen no van a poder reemplazar a los que se mueren y la población va a desaparecer. O sea, no está viviendo del crédito, sino del capital, como se dice en economía. Pero además usted puede estar sacando individuos bajo la tasa de incremento, pero está destruyendo el hábitat. La ensenada de la broa está destruida, porque usted sabe cómo se pescan los camarones, arrastre, y ese arrastre, estuve en un barco para verificarlo, ese arrastre sube todo, y ahí aparecen peces, corales, esponjas, todo. Un día hasta en Maranzo que hay un tiburón que por poco me muere.
Entonces eso tampoco es sostenible. Si usted me dice, sí, yo estoy sacando la cantidad de camarón por debajo del límite, sí, pero no está repitiendo el hábitat donde vive el camarón. Hay una sostenibilidad económica que es una de las más importantes. Y lamentablemente aquí se han hecho muchos estudios que dicen esta especie se explota de forma sostenible porque las ganancias son mayores que las pérdidas. ¿Y quién le ha dicho, señores, que eso es solo sostenibilidad? Y hay una cuarta sostenibilidad que es en beneficio de la población. Usted tiene que demostrar que si ese uso sostenible está beneficiando a la población local de donde se saca ese, porque si no, la población local la va a rechazar. Y lo alaban kilómetros y cerraban. Ahí el fondo, cuando llegaba a la orilla, afectaba el fondo. Y sobre todo, las crías, los peces, o sea que había una cantidad de peces que caían dentro de ese jamo y ya morían. O sea que un efecto acumulativo, casi de lo que se pesaba para el comercial, para el uso, la mitad, o sea, igual se botaba, se eliminaba. Y quedaba la destrucción. En otros tiempos se recibía como morralla. ¿Pero qué es la morralla? La morralla no es nada, es pango pequeño, es cubereta, es caballerote, lo que cayera. O sea que va a tener un efecto acumulativo que es lo que tenemos hoy. O sea, hay una sobreexplotación y no hay quien reemplace esa especie ese pez de talla comercial. ¿Por qué? Porque lo fuimos eliminando con el chinchorro. Y talar el bosque completo para que dentro de 500 años regenere. La misma historia. Por eso mencionaba un chinchorro de 500 metros de banda por cada lado. Los habían mucho más grandes. Incluso había unos chinchorros que las sogas que tenían puestas por donde al árbol no eran sogas, eran cables de estrobo de eso, le llamaban chinchorros atómicos. El apellido de atómico es alusión a la bomba atómica. Cuando pasaba no quedaba, arranca los cabezos de corales, arranca todo el pasto marino, no solo, o sea, todo el pasto marino, de donde se alimenta todos esos peces pequeños, lo arranca, elimina la alimentación de los peces pequeños y de un grupo de animales que viven allí alimentándose de ese pasto, que son el inicio de la cadena trófica dentro del mar. Si usted no cumple esos 4 requisitos, no está conservando la biodiversidad. Usted va a conservar las especies aisladas unas de otras o usted conserva esas especies y sus interacciones, que es lo que se insiste en la actualidad. O sea, yo no solo voy a conservar a la abeja, sino también a la planta que poliniza esa. ¿Qué se conserva? Esa era la pregunta. Es muy difícil porque, bueno, como dijimos, hay varios niveles de conservación. Casi siempre se insiste en la conservación de especies, o aisladas o en conjunto. Pero aquí ahora lo que se reclama es conservar la especie y sus interacciones. Yo no hago nada, por ejemplo, salvando al cocodrilo cubano, si su presa favorita están declinando. Al final el cocodrilo también va a desaparecer. Hay que tener en cuenta estas interacciones. Por eso en la mayoría de los casos, los mismos casos dicen, ay, pero yo estuve 5 años cazando en Vereda Nueva, pero ya no hay animales ahí, claro. le quitaste los animales que son los que están duplicando la población. Ellos, bueno, espero que ese mensaje lo hayan entendido. Y eso es una forma de conservación de la biodiversidad. Ahora, en teoría, debería de conservarse en todos los lugares, pero sencillamente donde oficialmente se conserva es en las áreas protegidas, pero a veces ni así. Por eso, repito lo que dije al principio, hay que ilustrar a la población que la mayoría de las veces no está clara en estos problemas. La conservación no es solo en las áreas protegidas, es en todas las áreas. Las áreas protegidas es donde cobra mayor intensidad y oficialidad. Pero una persona, si tiene conciencia realmente de que se mantenga la biodiversidad para todos estos beneficios que nos da, debe hacerlo en toda la los campesinos, si salen a cazar, por ejemplo, y saben de la ecología trata de entonces, mira,
conoce el sistema familiar de la jutía conga. Es un macho con varias hembras, pero ya cuando el macho es muy viejo, no se reproduce prácticamente. Entonces, lo mejor es que te lo llevas vivo o lo eliminas para que venga un macho joven y de nuevo fecunde a las hembras. Y así por el estilo. O sea, son mecanismos basados en ¿qué? En el conocimiento de la biología de las especies. Lo que come, dónde habita, cómo se comporta, es tolerante o no al humano, etcétera, etcétera. El Programa Nacional de Educación Ambiental, el cual dirijo, ejecuta más de 115 proyectos de educación ambiental y proyectos que trabajan directamente con comunidades, tanto comunidades que están dentro de las áreas protegidas como en la periferia de esas áreas protegidas. Estos proyectos de educación ambiental tienen el objetivo de resolver, minimizar y ayudar a los administradores de áreas protegidas a la conservación de las especies de la flora y de la fauna. ¿Por qué? Porque el programa de educación ambiental y el proyecto como tal que se ejecuta en cada área no es más que la base del resto de los proyectos de conservación. Es decir, que si un área desea conservar una especie a través de un proyecto de conservación, tiene que hacer un proyecto de educación ambiental con los pobladores, con los comunitarios, con sus trabajadores, con los niños y jóvenes que tienen a su alrededor para poder conservar una especie, sea cual sea. Por tanto y demás, este proyecto es el que aglutina y trabaja con niños, jóvenes, adultos y los sectores, la pesca, la forestal, la ganadería, que son los sectores que habitan en los lugares que existen en nuestras áreas protegidas. Estamos preguntándonos qué era la diversidad biológica. O sea, ¿por qué, señores? Porque las áreas protegidas como esta se crean para proteger la biodiversidad. ¿Esto qué cosa es? El fondo marino. Marino, pero no, pero esto que se ve aquí, ¿qué cosa es? ¿Un barco de qué? Los peces. ¿Qué especie? Muy difícil Nosotros tenemos áreas protegidas a lo largo de toda Cuba, menos la ciudad de La Habana, y son lugares aislados, intrincados, donde solo existen aquellas poblaciones de pescadores. Las actividades son mínimas, en la mayoría de los casos son lugares aislados y por tanto el papel que juegan ellos, flora y fauna, y las áreas protegidas es fundamental. Por tanto, le damos tanto peso a esta actividad de educación ambiental para contribuir, uno, a resolver los problemas medioambientales que tienen esas áreas y a la conservación de las especies de la flora y la fauna que tienen dentro de los valores esas áreas protegidas. Yo diría que la educación ambiental es la única esperanza que tenemos de poder contar con estas especies, ¿no? Educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos. La educación ambiental no puede ir dirigida nada más a los niños, ¿no? Tenemos que hacer educación ambiental con todos. Eso. Son medidas de alimentación para los pajaritos. Oye, mamá, a Tomás y a Ramón los guardabosques los atraparon en la tabla del anda. Ya sabía yo que a esos bandoleros los iban a comer haciendo dinero fácil, talando nuestras maderas preciosas. ¡Ay, qué cansado estoy! No voy a pedir permiso en el cuerpo del guardabosque y voy a darle candela a todo esto. Tenemos que educar a la población en general que si no conservamos estas especies, en muy poco tiempo vamos a hablar de ellas como un recuerdo. Pero yo creo que unido a la educación ambiental estamos en un momento en que se necesitan medidas un poco más serias, ¿no? Porque no podemos comenzar, no podemos educar y quizás cuando tengamos a nuestra población educada ya no tengamos cotorras de ellos, porque siempre se nos van a escapar grupos de esta población que estamos educando que van a ser los menos educados o los menos susceptibles a nuestro mensaje, que son los que nos van a estar haciendo daño a la conservación. Entonces yo creo que a la par de la actividad de educación ambiental, de la cual creo que es nuestra principal, nuestra única esperanza, pero también creo que estas especies amenazadas necesitan medidas más drásticas, medidas más eficientes
para poder proteger, porque estamos en un momento en que nuestras especies están muy amenazadas y que cada vez las poblaciones están más depauperadas y no podemos cejar en el empeño, ¿no? No podemos parar hasta que no veamos la conservación, hasta que no veamos una recuperación de estas poblaciones. Una es precisamente tratando de que la tasa de reemplazo de la población no baje por debajo del límite. Por ejemplo, me dicen que la tasa de explotación del flamenco, por ejemplo, es que cada año debe de ingresar a la población, digamos, número cualquiera, el 40% de la población total. Bien, tú tratas entonces, puede ser que alguna catástrofe, una sequía, eso pasa muy frecuentemente, la población de flamenco baja, trata entonces de ver cómo tú regulas esa para que se recupere. Efectivamente, mire, lo tuvimos en la colonia de flamenco de Caraata, que lamentablemente ya no existe, porque estos flamencos realmente son de las Antillas. El flamenco que vive en la Bahamas es tan cubano como el cubano de las Bahamas. ¿Ven? Ellos se riegan por todo el Caribe. En un inicio, la colonia se formó acá, más hacia el extremo este de la colonia, o sea, esta esquina acá. Después ha venido en una dinámica temporal, ha venido corriéndose, formando en todo este arco. En un momento estuvieron aquí cerquitica, aquí en la orilla, en este primer borde, y después comenzaron a retirar atrás. El año pasado, la última nidificación, o sea, la nidificación del año anterior, estuvieron en esta posición donde está ahora la colonia, pero los primeros nidos estaban donde ahora están los últimos nidos. Estaban de ahí hacia atrás, hacia el fondo. Y en estos momentos, hoy en este año, se corrieron más hacia adelante. Incluso estos nidos que están aquí, aquí nunca, el año pasado no hubo nido. No hubo nido. También hay una cosa, este año hay mucha menos agua dentro de la colonia que el año pasado. El año pasado, en marzo, ya tenían esta situación. O sea que hay un movimiento también en el tiempo para la hora de ubicarse. Eso tiene que ver con la lluvia. Normalmente por la bibliografía, lo que dicen los libros, es que comienza de abril en adelante comienza la reproducción de flamenco. Pero acá en el área protegida, se han reportado inicio de la puesta de huevo los últimos días de febrero. Y eso se vio el año pasado y en la reproducción del año anterior. O sea, 2 años consecutivos. Y este año, bueno, vinimos a finales del mes pasado, vinimos el 23 de marzo y aquí habían un bando aproximadamente unos 200 individuos que no estaban ni siquiera construyendo el nido. Hoy estamos a 11 de abril, del 23 de marzo al 11 de abril, y ya miren qué situación tiene la colonia. Están todos los individuos dentro de la colonia con los nidos construidos y empollando los huevos. Y aquí pasó un ciclón. Y una manera de saber fácil si la población se recupera rápido o no es que al siguiente año el cociente de la población que era ahora con la que fue antes da 1, que dice que la población se recuperó enseguida. Y efectivamente vimos que esa población de flamenco de Caraata, que repito, lamentablemente ahora creo que, no sé si se ha recuperado, porque hace años que no voy por allá, se recuperó al año. Eso se llama en ecología de resiliencia. O sea, estos animalitos, una vez me llaman de Cienfuegos, que también en una laguna ahí, que no me acuerdo el nombre, hay flamenco, me dice, profesor, va a pasar un ciclón por aquí. Yo digo, mira hijo, no te preocupes, porque los flamencos llevan millones de años en la tierra y le han pasado millones de ciclones y ahí están. Porque deben de tener, fue lo que le dije, deben de tener un alto poder de recuperación, o sea, de resiliencia. Y en Caraata me lo demostraron. Con datos, no es que me lo supuse. Los polluelos de los flamencos, cuando nacen, que se quedan solos, cuando alrededor de los 18 a 20 días pierden la glándula de la sal y necesitan beber agua dulce. Eso los lleva a una peregrinación o una migración del sitio donde se nacen al lugar donde hay agua dulce para beber y bañarse. Uno de los elementos que se trabajó, un manejo adecuado que se realizó, fue un canal al cual se le vierte agua que llega hasta el sitio de reproducción.
que solo a menos de 500 metros de todo el sitio está esto, lo que evita de que estos animales tengan que peregrinar y así no mueren en ese andar tan difícil por la ciénaga. Estos animales esto ayuda enormemente y disminuye las muertes. Debido a los manejos que se han realizado, la población ha crecido notablemente. De unos 12.000 polluelos que nacían en los años 80, 70, ya en estos años llegan a ser hasta 60.000 polluelos, 52.000 polluelos. Entonces esto lleva a que siempre existen polluelos que al final faltan recursos como alimento, o pueden faltar otros recursos, o también animales que son muy débiles, que normalmente por selección natural muchos de ellos mueren. Cuando ya todos están abandonando, ese que ha quedado rezagado, los padres se marchan. Cuando ellos nacen, los padres se marchan. Un grupo de nodrizas se quedan, atienden la prole completa, porque si se quedaran los padres, los recursos faltarían más, porque serían el doble de los animales entonces a mantener en el ecosistema, y faltan los recursos. Entonces, cuando esto pasa, estos animales, al final ya hay falta de alimento, o ya es muy pegado al momento de la lluvia, y de estos animales tienden ya a ser los que por selección natural mueren. Y nosotros capturamos esos animales rezagados, le damos alimentos. En este año, por ejemplo, el año pasado se capturaron 500 animales, 500 de estos polluelos. Una reproducción de unos 55.000 polluelos, y existieron algunas dificultades con el clima, con las cosas y los recursos, y había un gran número. Se capturaron, se trajeron, y de ellos la mayoría, la muerte es muy poca. ¿Qué son especies clave o top especies, como se dice también? Bueno, antes de una top especie es una especie que está en la cúspide de la cadena alimentaria, es decir, a ella no se la come nadie, pero ellas comen un montón de individuos para abajo hasta llegar a los vegetarianos. El cocodrilo se come una cantidad de especies y mantiene a raya a todas esas especies para que no exploten. Cómo el cocodrilo americano hace trincheras por donde quiera y conecta, canaliza, abre canales, cierra canales y cambia todo el ecosistema, de tal modo que un montón de otras especies tienen que adaptarse a eso. Y una garza que come en este canalizo ahora tiene que irse porque el canalizo desapareció, el cocodrilo se lo cerró. O sea, alteran por completo el ecosistema, cambian por completo el paisaje. Fíjate que yo iba y me decía Manuel Alonso Tabé, el super experto en estas especies de cocodrilo, me dice, pero mira, aquí había tal de las cosas, mira lo que es ahora. Yo decía, pero esto no puede ser, caballero. Subió y bajó por el mismo sitio y borró la de está la cola puesta. Por eso es una de las formas, profe, pero vides que los animales hacen la caballería, porque siempre caminan por el mismo lugar. Ya. Y cuando por años, eso podemos verlos un trillo en Jijira, un trillo que comienza con esta profundidad y al final le da usted por aquí, por el uso, por el mismo lugar, y es la forma en que cambian la dinámica del lugar, porque en este caso están fraccionando una duna. Exacto. Pero hay lugares que fraccionan la duna o el camellón de tormenta, como se le llama, y unen cuerpos de agua. A veces unen una laguna con un saladar, y como lógico, el saladar se beneficia porque se lava, baja el nivel de sal y el mangle vuelve a brotar. Por eso el manglar, para el manglar, el cocodrilo es fundamental. Por eso se empieza ingeniera. Fíjate que eso lo pudiera hacer un ingeniero hidráulico o algo así. Y eso a través del increíble, tiempo. vaya. Son cientos de años pasando por el mismo lugar. Voy para acá que es una cueva. ¿Te fijas? Es un manglar joven. Está surcado completamente por canalizos, hecho por los cocodrilos. Ya en ese manglar los animales se refugian, no en un saladar, como tenemos todavía del lado de allá, que están expuestos prácticamente a la presión de las aves. Ahí se protegen perfectamente. En este caso, del saladar, o de la laguna, vienen a esta cueva. Si sigues mirando, estos son los orificios que se le van haciendo a la cueva durante el tiempo, ella va rompiendo, la cámara la sigue trabajando, sigue para allá la cámara
y la cámara real debe estar debajo de aquellos mangles prietos que están allá. Esto va a tener, mira por donde empezó la cueva pegada allí, en aquel palito, se ha ido desbaratando y la ha ido reconstruyendo hasta llegar hasta allá atrás a la caverna. En la cueva no solamente están los cocodrilitos, si te fijas también hay pequeños peces, cangrejos y demás. Cuando esto se deseca, una sequía grande, el único lugar que se mantiene con agua es la cueva, y ahí se refugia todo el mundo. Por eso es una especie ingeniera. Es una especie sombrilla, aparte de ingeniera, que beneficia a todas las demás que protegen. Hay incluso especies que para otro lugar son especies, la sombrilla, la bandera, puede ser la jutía, puede ser la iguana. Sin embargo, aquí el cocodrilo, el depredador cimero que tenemos en el país. Hay que tener en cuenta las interacciones ecológicas entre las especies cuando vayamos a hacer este tipo. Esas son, repito, las especies clave. Hay un montón de especies clave, pero tiene que averiguar primero si es especie, como se llama, tope o especie clave en la naturaleza. Los guardabosques, ay, por favor, he trabajado durante años con ellos, son una persona maravillosa, se conocen muy bien la flora, la fauna, los habitantes del lugar. Ellos tienen muy buena formación y muy buen enfoque de que realmente qué es lo que debe de conservarse. O sea, para el caso de la conservación de la biodiversidad, yo diría que son los aliados número 1, porque es lo que están en la mata, donde está la biodiversidad natural, que es la que queremos conservar sobre todo. Cuando es una etapa crítica de incendio fuerte como la que pasamos este año, y ocurren más incendios, aunque sean rurales, se van a ver más afectada la fauna, pues se destruyen los nidos, se destruye, y entonces la fauna se desplaza más. Cuando es un periodo de sequía corto, que ocurren menos incendios, pues hay más fortaleza en la fauna silvestre. Esa es una estructura estatalmente que está en el cuerpo de guardabosque, que es como la figura encargada de implementar de forma sostenible el programa de vigilancia y protección, que va encaminado a proteger todos los valores de la flora y la fauna que existen en ese lugar, de permitir el uso sostenible, es decir, a través de la evaluación del otorgamiento de las guías, de los permisos para hacer algún manejo del fuego y capacitar a estos campesinos a convivir allí con la naturaleza, también a enfrentar los incendios forestales, capacitarlo en cómo construir una trocha, en capacitarlo cómo apagar un incendio, cómo evitar ese incendio, que es lo más importante, en el cual el cuerpo guardabosque juega una misión muy importante. Con los residuos, sí, pero tú sabes que para darle candela tiene que sacar un permiso. Estás cerca de la colindancia del bosque, debes ver al inspector, para que el inspector te solicite un permiso provincial. Los recorridos y los itinerarios dentro de la fuerza del cuerpo guardabosque se hacen en dependencia de las etapas en que se encuentran trabajando. Por ejemplo, en la etapa crítica de incendio es con el objetivo de detectar los incendios y por ende extinguirlos y combatirlos y extinguirlos. En el caso de la veda, bueno, pues, las especies que más están vedadas, los lugares donde ellas se dignifican, donde se reproducen, cualquiera que sea la fauna, y para la etapa de reforestación o la etapa de la flora, bueno, los recorridos también se hacen en todas las áreas, pero fundamentalmente sobre aquellas especies amenazadas en periodo de extinción y otras que se puedan, ¿tú me entiendes?, talar con el objetivo de actividades ilícitas. Es regular, puede ser diurno, puede ser nocturno, está en dependencia de la situación que presenta el circuito y las estrategias trazadas en sus planes de vigilancia y protección. ¿Cuánto trae, Guri? 2. ¿Cómo se capturó eso? Arriba, Roma. Se sabe que nosotros íbamos por información recibida, que usted se dedica a capturar especies significantes y que esos son 2 ejemplares jóvenes y que está destruyendo el desarrollo de esa especie. Por lo tanto, se le va a ocupar a los animales y se le va a imponer una multa por el decreto 200, artículo 8, inciso A. Y que animales serán ocupados y luego liberados al medio natural. ¿Tú no conocías que eso está prohibido? Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, diversión, por dinero.
La tropa se dedica a esto, en caso de lucro, la jutía adquiere un precio en el mercado negro que se oscila entre los 50, 60, 80 pesos, un ejemplar, y por ello es que se dedican ellos a la caza ilícita de estos ejemplares de la fauna, y fundamentalmente la jutía, porque bueno, sirve para alimentarse y tiene muy buena venta en la zona. Nosotros llevamos tiempo trabajando estos casos, y bueno, hoy por suerte hemos obtenido el resultado que esperábamos. ¿Cómo lo llenen? Deme el canal. Las dos actividades más importantes, cuando se habla de conservación, una es la educación ambiental, que es la actividad más importante dentro de un área natural que se desea conservar, y la segunda actividad es la protección. Fundamentalmente, porque no es el hecho de enfrentar el incendio una vez que ocurrió, no es tratar de evitarlo. ¿Y cómo se evita? Con la capacitación, con el trabajo de educación ambiental, para evitar las causas que originan el incendio, que es bien difícil una vez que se inicia extinguirlo o combatirlo. Controlan dos aspectos fundamentales, la tala ilícita y la caza ilícita. ¿Cuántos millones de veces no he estado yo con rondas de ellos y me he encontrado personas o cazando ilícitamente o talando ilícitamente? Mira, hay un ejemplo muy interesante de degradación del hábitat que justamente se acelera con el cambio climático, que es la variabilidad o diversidad de colores de las polinitas. Es demostrado por estudios de campo detallado y experimental en el laboratorio de que sencillamente las polinitas naturales vivían en bosque y había rojo, amarillo, naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando usted degrada el bosque, esa fue mi tesis de doctorado, imagínate, fuimos a áreas boscosas y degradadas. En áreas boscosas, en áreas degradadas, asombrosamente había polinita, pero prácticamente todo era en blanca y amarilla. Prácticamente no había ni parda ni roja, o sea, ninguna de color, y sin banda, porque la banda también es oscura. Eso en términos evolutivos se llama selección diversificadora, o sea, la selección en la misma población, pero la parte que está en el bosque tiene más variabilidad de colores que la parte que está en zona abierta, porque al haber tanto sol, ellas necesitan reflejar esa luz para que no se calienten mucho. Vimos que realmente hay colores básicos, ¿verdad? Miren, esta es, por ejemplo, eminentemente blanca, ¿ven? Color básico. Después esta es eminentemente amarilla. Después vienen algunas que son algo pardas y algunas ya un poco más subidas que tira el rojo, otra parda mucho más definida. Fíjate que la blanca anterior que le enseñé es pardo claro y ya después voy a explicar por qué. Y ya un poquito más subido, miren esta, fíjense que ese color casi se convierte en rojo. No tenemos realmente aquí en esta colección roja genuinamente. Además de la coloración de la concha, están las bandas. No sé si fijarán que muchas de estas señoras tienen, ¿ven? Una banda sobre la concha, una banda blanca y una banda negra que corre todo el espiral. Además del color de fondo de la concha están las bandas. Esta tiene una banda blanca y una banda negra. Nosotros hicimos cruces, hicimos determinadas predicciones y encontramos que efectivamente, por ejemplo, los colores básicos se reproducen puros, como se dice, o sea, amarillo con amarillo siempre da amarillo, blanco con blanco siempre da blanco, pardo con pardo siempre da pardo. Pero cuando cruzábamos, por ejemplo, blanco con amarillo, entonces te daba unas polinitas que son, ¿ven? Blanco amarillenta. Hay que ver las pies para darse cuenta. No es blanca, son blancas con matices amarillos. Y si es blanco con parda, daba igual. O sea, eso daba lo que en genética se llama como herencia intermedia, es decir, los colores se mezclaban y daba un tinte intermedio. Bueno, ya habíamos descubierto una de la parte, o sea, tiene una base hereditaria esta coloración, no es por efecto ambiental. Es posible que lo que coman, como decía el doctor Carlos de la Torre, sí influya en la tonalidad, o sea, que sea más intensa, más clara, pero en sí el color básico lo dan los genes de estos animales. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué se mantiene ese color? ¿Por qué todas las polinitas no son? Entonces, nos dimos la tarea de analizar la frecuencia
de estos colores en las poblaciones y encontramos una cosa interesante. En la zona donde ya se había deforestada el área, básicamente potrero con algunos árboles, las palomitas eran predominantemente blancas o blanco-amarillentas. Donde predominaban las palomitas oscuras, o sea, las pardas y las rojas, en el bosque. Entonces nos dimos la tarea de hacer un experimento de resistencia. Ya se señalaba también en otros trabajos que eso la podía hacer. O sea, el albedo es el poder de reflejar la luz para que el animal no sobrecaliente. Evidentemente, la polimita blanca, con la concha blanca, refleja mejor el calor, no lo absorbe. Mientras que si la polimita tiene la concha oscura, absorbe más calor, el cuerpo se calienta y eso puede afectar su supervivencia y reproducción. O sea, fíjense cómo entonces una actividad humana, que es el de la deforestación, estaba o está todavía acabando con la diversidad de colores de tonos bonitos, que es justamente lo que más atrae la atención. Esa fue precisamente mi tesis de doctorado. Me pasé 3 años yendo a Maicí a seguir todas estas poblaciones. Viví la extinción de muchas de ellas, o sea, cuando ya volví al otro año, ya todo aquel lugar estaba deforestado y quedaban 2 o 3 polimitas aisladas, y qué casualidad, siempre eran claras, o sea, o blanca o blanco-amarillento. Mira, con el cocodrilo cubano está amenazado sobre todo por la pérdida de aves, la sobreexplotación, pero uno que nadie se esperaba, la hibridación con el cocodrilo americano, producto de causas antrópicas. Estos cocodrilos estaban segregados ecológicamente, para la costa el americano y para el interior el cubano, pero esos hábitats se mezclaron por actividad humana. Y entonces hubo una cosa muy cómica, las cocodrilas cubanas entran en celo mucho más temprano que los machos, pero en esa misma época sí están en celo los machos del cocodrilo americano. Resultado, muchas cocodrilas cubanas se apareaban con cocodrilos americanos. Y entonces empezaron a hacer los llamados mixturados, que por supuesto el super especialista que había enseguida se dio cuenta de que no eran cubanos, sino que eran una mezcla que le dicen mixturado. Hay lugares donde las proporciones son altísimas y hay una cosa en la evolución que se llama hibridación introgresiva. Si ese cruzamiento sigue a gran escala, se pierde la especie. Fíjense, una forma de distinguirse que es rara, pero puede ser, porque hay algunos cubanos que parecen híbridos, ahí no está el problema. Y entonces, bueno, una técnica era, vamos a eliminar los híbridos. Sí, pero no está eliminando algunos que son cubanos. Y entonces ahí la aplicación de la técnica molecular es la que vale, porque esa es la que te dice, por el perfil que salen de la electroforesis de la proteína, si es híbrido, si es, pues ya está el perfil puro del cubano, ya está el perfil puro del acuto, y entonces cuando sale el híbrido, el perfil está mezclado. Muy sencillo. Te voy a dar también el clásico es el panda. Pero en Cuba tenemos como planta la Microsica calocoma. Por favor, señores, esa planta convivió con los dinosaurios. Nada más que por eso es una maravilla tenerla. O sea, es representante, la más vieja desde el punto de vista de la supervivencia geológica del grupo de las cicas. Y por consiguiente hay que conservarla. Tengo una anécdota, no sé si es feliz o mala, pero me dijeron, pero mira, hay un problema de conservación con la microsica. Hay plantones, o sea, pequeñas poblaciones, que al parecer todas son hembras o todas son machos, y entonces no se reproducen. Hay una en una loma, lejísima por ahí, 16 kilómetros, vamos a averiguar si son todas machos o son todas hembras. Ay, yo quiero ir. Bueno, pero el problema es que el forestal que te va a llevar está cojo y necesita el único caballo que hay. Digo, no importa, yo voy a pie. Y caminé 16 kilómetros para arriba y 16 kilómetros para abajo. Pero tuve la dicha de ver y efectivamente todas esas microcicas eran machos. O sea, había que llevar plantones de hembras para que esa población... Fíjate, aquí la conservación es sobre todo a nivel poblacional. Con la microsica, quizás, a lo mejor no estoy muy seguro, pero pasa una cosa, empiezan estudios muy profundos y después se dejan. Y igual pasó con el carpintero real, igual pasó con el almiquí y con un montón más de especies que ahora tú preguntas, bueno, pero es que esas cosas cambian. Eso es una dinámica continua. Si tú no estás encima de esa especie, posiblemente... Ahora yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el estatus actual en el 2020 de la microsica? No tengo idea. Y a lo mejor tú preguntas a los botánicos y tampoco la tienen. Ojalá que la tengan.
nosotros ya estamos convencidos que formamos parte de la naturaleza. Y esa parte de la naturaleza hay que conservarla simplemente porque tiene derecho a existir igual que nosotros, independiente de que nos dé salud, de que nos dé agricultura y de que nos dé servicio ecológico. Todas las criaturas que no afecten a la actividad humana tienen derecho a la existencia. Eso es lo que se llama la ética ambiental. Hasta la más insignificante práctica, si realmente no perjudica a la agricultura humana, tienen su derecho a sobrevivir en este mundo. Desgraciadamente no se está cumpliendo eso. Siempre queda la esperanza de que al final, justamente por estos mensajes de que la persona coja conciencia, se pare un poco, se frene un poco esta pérdida mundial de la biodiversidad. Cada vez es peor, desde el incendio en el Amazonas hasta el incendio en Australia, y eso es sobre todo porque una sinergia. Si el bosque está degradado, un ciclón o un cambio climático lo afecta más que si no estuviera degradado, y prácticamente todos los bosques del mundo, y Cuba creo que tiene un número bajito, están degradados. Aquí por suerte no hemos tenido ningún desastre de eso, pero puede que ocurra.